Los tria iuri precepta, que también aparecen mencionados ahí, son preceptos jurídicos. Vivir honestamente, que también se vincula un poco con la discusión de si el derecho no debe tener algún contenido moral, pero no olviden, uno lo que espera, ¿no es cierto?, del común de las personas es que tenga un comportamiento que podemos calificar como esto. Y a veces algunos se escudan diciendo, pero es que esto no está sancionado como delito. No, no importa. Una cosa es que sea sancionado penalmente y otra cosa es que el comportamiento se puede considerar como adecuado o correcto. No todo lo lícito es necesariamente honrado, por ahí. ¿Por qué? Porque a veces, evidentemente, hay cosas que no están eventualmente sancionadas por el derecho, pero que sí pueden, ¿cierto?, pasar a llevar este umbral de lo que consideramos un comportamiento, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, dé cuenta de vivir honestamente. Que sería un precepto orientado. El otro es dar a cada uno lo suyo. Lo suyo debe entenderse como lo que se merece, por ejemplo, que puede ser un premio o un castigo. No tiene por qué ser una concepción de derecho, sino más bien, ¿no es cierto?, puede ser hasta una sanción, lo que se merece. Y finalmente, ¿no es cierto?, el no dañar a otro, que también suponía, ¿no es cierto?, el principio de la moderna responsabilidad. Hoy día el gran tema es la responsabilidad por el daño. Si yo daño a otro, quiera o no haber causado ese daño, eventualmente voy a tener que responder. Porque el que es víctima de un daño al cual otro es causante, ese que tiene la calidad de víctima tiene derecho a ser indemnizado. Y no olviden que esto puede tener como fundamento un reproche, porque había un actuar doloso, o por culpa. No es lo mismo dolo que culpa. Dolo significa intención. Culpa significa torpeza. Para el derecho la torpeza no es excusa, sino que al revés, es fundamento de responsabilidad. Yo tengo que ser cuidadoso, porque si paso a dañar a otro tendría que responder. Pero incluso el derecho va más allá, porque no olviden que a veces uno tiene que responder aunque no haya habido ni dolo ni culpa, como es la llamada responsabilidad objetiva, porque a veces la tenencia de algunas cosas es en sí una actividad de riesgo. Por ejemplo, el que vaya pasando un avión supone un riesgo, y si eso se traduce en un daño, aunque el avión se haya venido abajo por una causa X, yo no tengo por qué entrar a probar que hubo negligencia o dolo de parte del operador de ese avión para que yo pueda reclamar las indemnizaciones que se regulan al efecto. Ahora, si yo quiero más de lo que me da el sistema, tendría que entrar quizás a probar. Pero no olviden que el Código Civil y de Comercio argentino es relativamente reciente en relación a la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos menores. Dice hoy día en su artículo 1755, si mal no recuerdo, no puedo encontrar porque no es mi código, 54, 1754, 55, ahí está regulado esto, que la responsabilidad de los padres por los daños que causan sus hijos menores que estén asociados o que vivan con él es objetiva. El único caso que algunos han tipificado en Chile como de responsabilidad objetiva en relación al deber que tienen los padres de velar porque sus hijos no causen daño a otro es el artículo 2321 del Código Civil. Si alguien lo puede leer, por favor. 2321. ¿Qué dice el artículo? No es necesario que lo aprendan por ahora, porque para adelante lo vamos a estudiar. ¿Sí? Los progenitores serán siempre responsables de los delitos o cuasi delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Claro, si yo tengo un hijo adolescente menor de 18, adolescente, y yo no estoy ni ahí con educarlo ni guiarlo, y ese hijo
Esto se ha transformado en un peligro para los demás. Si esto se traduce en un daño para alguien, ese alguien me puede mandar a mí civilmente para que yo responda y yo no voy a poder alegar. ¿Por qué? Porque la norma establece que será siempre la cosa. Si es que se analiza ese supuesto, yo no me preocupé de ese hijo. Porque puede ser que yo de un hecho me haya preocupado y no obstante ello igual me dijo cause daño. En ese caso la responsabilidad se rige por otro artículo que es el inmediatamente anterior y que tendría un carácter subjetivo sin perjuicio que los tribunales en Chile lo interpretan en forma un poco objetiva. Porque cuesta probar que uno cumplió con sus deberes como progenitor. Entonces, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a otros son preceptos que deberían orientar un ordenamiento jurídico. En la medida que se realicen, la sociedad funcionaría en teoría adecuadamente. Luego tenemos las clasificaciones del uso. Esto me parece que no lo alcanzamos a desarrollar. Pero algo hemos adelantado. Por ejemplo, derecho civil. ¿Qué sentido tiene esta expresión? Ahora, si yo me voy a la obra de Gallo, Gallo cuando parte enseñando, ¿no es cierto?, dice, mire, que cada pueblo tiene su propio derecho. Y a ese derecho lo llamamos derecho civil, porque quiere significar derecho de la ciudad. ¿Ustedes qué derecho van a estudiar aquí en la universidad? Derecho chileno. También van a estudiar instituciones que no necesariamente forman parte del derecho chileno, porque también uno puede reconocer que hay también instituciones que son comunes a todos los pueblos, y lo vamos a llamar derecho común. Por ejemplo, la esclavitud es una institución común a todos los pueblos en Antigua, por tanto la califican como de derecho de género. Ahora, no es que Roma no consagre la esclavitud, la consagra, pero no es una institución de origen romano. Entonces, hay dos acepciones ahí de la palabra derecho de género, y que le estarían dando sentido a la expresión derecho civil, distinto en uno y otro caso. Pero vamos a seguir el orden de la música. O sea, para darle sentido a la expresión derecho civil, yo tengo que irla contraponiendo con otros términos que voy a encontrar en el texto. Del contexto se desprende el sentido. Por eso cuando uno dice, me sacaron de contexto, claro, yo dije eso, pero ¿qué sigue después de lo que dije? O antes, como para ver qué sentido tiene lo que yo expresé. Entonces, cuando uno lee, las palabras van a adquirir sentido en función del contexto. Y en este caso, del término al cual yo lo contrapongo. Eso es para entender simplemente lo simple que puede ser o lo complejo que puede ser. Simple porque si yo contrapongo derecho civil a derecho honorario, y tengo claro lo que es el derecho honorario, entonces aparece como algo bastante básico. Y que se puede traducir en que el derecho civil es el derecho que está en la ley de las 12 tablas. Y es la interpretación que hacen de ella los jurisconsultos, como quien dice un derecho viejo. ¿Por qué? Porque el derecho que está en los edictos del pretor, o de los pretores, es el derecho honorario. ¿De dónde viene la expresión honorario? De honor, que significa, se puede traducir también como magistrado. A los magistrados, algunos de ellos tienen potestad para crear derechos, jus edicendi, alguien lo tiene que haber leído ya en algún apunte. El jus edicendi, ¿no es cierto?, lo tienen en la República Romana los magistrados superiores, los que tienen imperio. Entre los magistrados superiores hay unos más superiores que otros, pero de los que tienen imperio son todos superiores. Muy bien, el pretor quiere llegar a ser cónsul, y el cónsul quiere llegar al Senado, pero para llegar al consulado hay que haber pasado por la altura y habrá que haber cumplido magistraturas inferiores. Es lo que llaman el curso de los honores. Pero dentro de las magistraturas está dividido el poder. En la lógica republicana, el poder está dividido entre los magistrados. Y los magistrados son elegidos por el pueblo, por los comicios. Ahora, ahí puede haber una crítica que ustedes van a encontrar en los apuntes respecto, ¿no es cierto?, cómo se conformaban los comicios. Y evidentemente el pueblo son los ciudadanos varones. Porque en esa época, ¿quiénes participaban en la vida política con derecho a voto y a ser elegidos? Solo los varones. Ahora,
no estoy diciendo, no es que yo sea partidario de ello, pero no podemos, ¿cierto?, decir que no era así en Roma, sería faltar la verdad. Y recién en Occidente, ¿no es cierto?, hace poco las mujeres se incorporaron a la vida política activa. Ahora, claro, alguien puede decir, no, si en Inglaterra había una reina, sí, pero eso no es por elección popular, sino simplemente, ¿no es cierto?, por un sistema que tiene, ¿no es cierto?, sucesión en el cargo. ¿No? Pero, evidentemente, en los pueblos de la antigüedad, ¿cuál es la participación de las mujeres en la vida política? Entonces, nosotros, como estamos estudiando en Roma, tenemos que reconocer, en Roma las mujeres estaban fuera de la vida política con derechos, pero otra cosa es que estuvieran involucradas, ¿no es cierto?, en la vida política romana. No hay ninguna novela o película, ¿no es cierto?, sobre Roma que nos destaque el rol que jugaron algunas mujeres en la suerte de muchos emperadores. Lo más parecido a un emperador son los jefes de las mafias. Saben que hay alguien que lo va a eliminar, así que no muere por muerte natural. Bueno, pero volvamos a nuestra materia, ¿cierto? Entonces, derecho honorario es el derecho que emana de esos magistrados llamados pretores, básicamente, porque a ellos les correspondía como función administrar justicia. ¿Se acuerdan? Yo le dije, el pretor a lo que más se parece, modernamente hablando, es un ministro de justicia. Pero el ministro de justicia no es elegido por el pueblo. ¿Votaron ustedes por el ministro de justicia? No, ustedes eligieron al presidente y el presidente designa a su ministro. ¿Cuál es la idea? Que haya ministro. Que alguien se preocupe de temas específicos, como puede ser, entre comillas, la justicia. ¿Tiene que ser un jurista? No. Y en Roma era un militar o ex militar, una persona destacada, ¿no es cierto?, que ha ido haciendo una carrera y que era elegido detrás de los partidos políticos, etcétera. Entonces llegaba ahí para cumplir una función, que si la cumplía bien, le habría el paso para seguir al consulado y de ahí quizás llegar al Senado. Por tanto, tenía interés en hacer bien su pega, por así decirlo. ¿Y cuál era la pega del pretor? Administrar la justicia. No fallar el caso a caso, sino que determinar que los casos, en cuanto a la solución que diera el derecho, fuera útil y práctica. Y para eso se debe asesorar por los juristas. Por eso aquí directamente los juristas están incluso detrás del derecho honorario. El jurista no tiene potestad, el pretor la tiene, el imperio. Todos los magistrados tienen potestad, pero los magistrados superiores tienen imperio, y dentro de eso está el jus eisendi. Él sí puede determinar el derecho. No es que él cree formalmente derecho, pero sí tiene el poder de determinar qué derecho se aplica a un caso. Si el viejo derecho, o hay que dar una alternativa al viejo derecho. Por eso que el derecho honorario, perdón, es la voz viva del derecho civil. Es derecho romano, tiene su origen en un magistrado romano. Pero ¿qué tiene que hacer este pretor? Evitar que el derecho se traduzca en su aplicación en un resultado injusto. Por eso que hay tres funciones. Coadyuvar, si el derecho es útil y práctico, el antiguo se sigue aplicando. La ley de las 12 tablas no fue nunca derogada, pero gran parte de sus, ¿no es cierto?, normas simplemente, ¿no es cierto?, no eran aplicadas porque ya no eran ni útiles ni prácticas para la nueva sociedad. Suplir, eso incluso en un sistema legislado tiene sentido. En lo que al derecho privado se refiere, ¿no es cierto?, si hay algo que no está regulado, ni en la vieja costumbre, ni en un senado consulta, ni en una constitución, ni en una ley, bueno, el pretor también se tiene que preocupar de permitirle a quien está en esa situación no regulada de tener algún remedio procesal que pueda ser válido. Y finalmente, y lo más interesante, es corregir, vale decir, evitar la aplicación de una norma vieja, porque ya esa norma, si se aplicara, conduce a un resultado injusto. Ahora, todo esto supone, ¿no es cierto?, que este pretor, para servir la pega, o es un jurista, puede serlo, pero tiene que asesorarse con los juristas si no lo es. Y los juristas le dirán, bueno, habría que incorporar tal o cual acción, o habría que denegar acción frente a este supuesto, porque si no, va a conducir a un resultado injusto, a un resultado poco útil y práctico.
Entonces, derecho civil es el derecho viejo, porque está la ley de las 12 tablas. ¿Qué hay en la ley de las 12 tablas? Las costumbres de la primera época de Roma. Que se pueden ir adecuando en los nuevos tiempos, porque se pueden interpretar en sentido extensivo. Simplemente habrá que dejar de aplicarlas porque ya no son útiles o prácticas. O ya no tienen simplemente campo de aplicación, porque hay muchas que simplemente en desuso, por sí solas. Ahora, en el caso, ¿cierto?, de el pretor, él sería el derecho humano. O sea, gran parte de las adecuaciones del derecho romano a la nueva sociedad están vinculadas con la actividad del pretor. Por eso que en algún momento se iba a decir, mire, antes de solucionar un caso para un pobre alumno, va a tener que reconocer que hay una solución según el derecho civil y es otra la respuesta que va a surgir a la ley de la actividad del pretor. ¿Y cuál va a ser la que va a primar? Esta última. Tal como hoy día nos preguntamos qué pasa con los jueces y su actividad de interpretar las leyes. Bueno, el derecho, según algunos, no es el derecho que está en las leyes, sino el derecho como lo entienden y aplican los jueces. Salió un fallo hace poco de un tribunal de Osorno que determinó, esto fue una acción de reclamación de filiación e impugnación de filiación. Me explico, había una criatura que tenía como padre presunto, ¿cierto?, al